Cuarta parte, la Iglesia en la Edad Moderna. Capítulo 1, la crisis de la cristiandad. El pontificado de Aviñón. Los duros enfrentamientos del siglo XIII entre papas y emperadores alemanes fueron factor principal de la quiebra del sistema de la cristiandad. Un nuevo espíritu laico, y la tendencia al nacionalismo eclesiástico animaron a los gobernantes de las grandes monarquías occidentales. En el dorado destierro de Aviñón, el pontificado del siglo XIV vivió bajo la sombra de Francia. El sistema doctrinal y político de la cristiandad hizo crisis en el siglo XIII, con la aparición de un nuevo clima espiritual e ideológico que prevaleció en Europa durante la Baja Edad Media. El factor que de modo inmediato contribuyó más a aquella ruptura fue el enfrentamiento, enconado y tenaz, entre pontificado e imperio, representados respectivamente por los papas sucesores de Inocencia III y el emperador Federico XI, de la familia de los Stauffen. La asunción del imperio por este monarca, sin renunciar a sus derechos soberanos sobre Nápoles y Sicilia, inquietó profundamente a los papas, cuyos estados quedaban rodeados por los dominios germánicos. La personalidad de Federico II, más próxima a la del príncipe renacentista que a la del emperador cristiano, y su sospechosa religiosidad contribuían a alimentar las aprensiones pontificias. Gregorio IX, 1227 a 1241, e Inocencia IV, 1243 a 1254, fueron los grandes adversarios de Federico II, de 1250, en un conflicto de inusitada violencia que dividió a Italia en dos bandos, de guelfos, partidarios del Papa y gibelinos, seguidores del emperador. Los pontífices entregaron el reino de Nápoles y Sicilia al francés Carlos de Anjou, que hizo morir a los últimos varones de la dinastía Stauffen. Una mujer, Constanza, transmitió los derechos familiares a su marido, Pedro XI de Aragón, y las vísperas sicilianas le entregaron la isla de Sicilia, dando así comienzo a la presencia aragonesa en el sur de Italia. La violencia de estas luchas entre pontificado e imperio hirieron de muerte al régimen de la cristiandad medieval. La coyuntura histórica favoreció este proceso, pues el declive del imperio coincidía con el auge de otros estados, en especial Francia, que vino a ser el poder secular sobre el cual trató de apoyarse ahora el pontificado. En estas nuevas circunstancias, la afirmación de las grandes monarquías occidentales y de los consiguientes nacionalismos eclesiásticos se impuso al sentido de unidad esencial entre los pueblos cristianos, que había inspirado la doctrina política de la cristiandad. La crisis del imperio fue tan profunda, que a la muerte de Conrado IV, 1254, quedó vacante, durante 17 años, el llamado largo interregno. Pero también el pontificado sufrió las consecuencias de la quiebra de la etnarquía cristiana. Entre los pueblos germánicos comenzó a latir un sordo resentimiento contra Roma, precedente lejano de la futura revolución luterana, y en el seno de la propia Iglesia se dejó sentir el ardiente deseo de un pontificado más espiritual y menos implicado en negocios mundanos. Las profecías del abad cisterciense Joaquín de Fiore, que anunciaban una nueva edad de la Iglesia, inaugurada por el advenimiento de un Papa angélico, impresionaban a los espíritus y alimentaban aquellas esperanzas renovadoras. El reflejo más significativo de este clima, que prevalecía a finales del siglo XIII, fue la elección como papa del ermitaño Pedro Morone, que tomó el nombre de Celestino V. Pero se trató de un episodio fugaz. A los 5 meses, Celestino, consciente de su incapacidad para gobernar la Iglesia, renunció a la tiara. Benedetto Ucaetani, que le sucedió con el nombre de Bonifacio VIII, tenía mucho más de jurista apasionado por el principio de la supremacía papal que de pastor evangélico. El pontificado de Bonifacio VIII abrió una sucesión de crisis, de las más dramáticas y prolongadas que la Iglesia ha conocido en más de 20 siglos de historia. La época de la crisis se abrió con el choque entre Bonifacio VIII y el rey de Francia, Felipe el Hermoso. El Papa estaba plenamente imbuido de la idea de la superioridad de su autoridad apostólica, incluso en el orden temporal, y trató de comportarse como un nuevo Inocencia III, en circunstancias muy distintas. Felipe el Hermoso era un político hábil y sin escrúpulos, el primer rey, moderno, de la monarquía francesa. Bonifacio VIII promulgó la célebre Bula Unam Sanctam, 28-111302, a más acabada exposición de la teocracia pontificia y exigió al rey de Francia la aceptación de esta doctrina. El conflicto llegó a su culmen cuando Guillermo de Nogaret, consejero de Felipe, asaltó a Nagni, hizo prisionero al pontífice y le afrentó públicamente. Un mes más tarde moría Bonifacio VIII,
y el papado, trasplantado por Clemente V de Roma a Aviñón, quedó virtualmente bajo dominio francés, por un largo periodo que ha sido llamado enfáticamente la cautividad de Babilonia. 5. En Aviñón, el pontificado se afrancesó y perdió universalidad. Franceses fueron los 7 papas que allí se sucedieron y casi el 90% de los cardenales. Los pontífices aviñoneses dejaron fama de buenos administradores y prosiguieron la obra de centralización del gobierno eclesiástico, iniciada por la Reforma Gregoriana. Cada vez fueron más las reservas papales, esto es, los nombramientos, gracias, dispensas, etc., reservados al Papa. La centralización multiplicó los gastos de la sede apostólica, justamente cuando fallaban los ingresos procedentes de los estados de la Iglesia en Italia, ahora en plena anarquía. Los papas y en especial Juan XXII, 1316 a 1334, crearon el más perfecto sistema fiscal de la época, con el fin de no desperdiciar ninguna posible fuente de ingresos. La hacienda aviñonesa alcanzó sus propósitos, pero el ansia tributaria dañó gravemente el prestigio pontificio, divulgando una imagen ingrata del papado, que produciría resultados nefastos en el futuro. 6. La época aviñonesa presenció la aparición de famosos doctrinarios antipapales, que se dieron cita en la corte del emperador Luis II de Baviera, durante el largo conflicto que sostuvo con el Papa Juan XXII y varios sucesores suyos. Junto a Luis II se refugiaron los jefes del partido de los franciscanos, espirituales, enemistados con los papas por la cuestión de la pobreza, entre ellos el ministro general Miguel de Cesena y el inglés Guillermo de Ockham, que exaltaba en sus escritos el papel del imperio en el orbe cristiano y proponía un régimen democrático para el gobierno de la Iglesia. El personaje más notorio del entorno de Luis XI fue Marsilio de Padua, antiguo rector de la Universidad de París y autor del Defensor Peisis, una obra que rompía abiertamente con la tradición doctrinal cristiana. Para Marsilio, el Papa no gozaba de especial potestad y tenía tan solo el carácter sacerdotal, la jerarquía eclesiástica era de institución humana, la Iglesia carecía de poder de jurisdicción y los clérigos tan solo podían recibirlo de los príncipes. La Iglesia, en suma, se hallaba en situación de plena dependencia con respecto al Estado. 7. El Defensor Peisis representa la quinta esencia del doctrinarismo antipapa. Sin llegar a tales extremos, un nuevo espíritu laico se difundió ampliamente en el siglo XIV. La recepción del derecho romano contribuyó a fortalecer el poder real y a preparar la consolidación de las monarquías nacionales. Agentes de esta política fueron los juristas laicos, consejeros de los reyes, como los famosos legistas, al servicio de Felipe el Hermoso de Francia. La nueva política proclamaba la absoluta soberanía del Estado, sin dependencia alguna del pontificado, más aún, la omnipotencia del poder real se extendía también a los asuntos eclesiásticos y favorecía la configuración nacional de la Iglesia en los distintos reinos. En Inglaterra, los estatutos de provisores, 1351, y de praemunire, 1353 y 1393, contribuyeron decisivamente a crear una Iglesia anglicana, bien sumisa al rey mucho tiempo antes de Enrique VIII y la Reforma. En Francia, el espíritu laico y el robustecimiento del poder real dieron vida al galicanismo, que culminó en el siglo XV con la pragmática sanción de Bourges, 1438. La pragmática consagró un particularismo eclesiástico que perduraría en Francia hasta la Gran Revolución del siglo XVIII. 8. La vuelta del Papa a Roma era el común anhelo de los mejores espíritus de la época, desde Santa Catalina de Siena o Santa Brígida a Petrarca. La pacificación de los estados pontificios por el cardenal español Gil de Albornoz facilitaba el retorno. Por fin, Gregorio XI, 1370 a 1378, se resolvió a abandonar definitivamente Aviñón e hizo su entrada en Roma, entre el fervor popular, en enero de 2013-77. Parecía terminar una época triste, que se había prolongado durante 3/4 de siglo. Pero el tiempo de prueba estaba lejos de haber concluido. 14 meses más tarde moría Gregorio XI y su desaparición abrió un capítulo nuevo en la larga crisis de la Iglesia, el cisma de Occidente. Capítulo 2, el cisma de Occidente y el conciliarismo. La crisis de la cristiandad desembocó en el cisma de Occidente. Los reinos cristianos dividieron su obediencia entre 2 y hasta 3 papas, cada uno de los cuales pretendía ser legítima cabeza de la Iglesia. En este clima de confusión,
las doctrinas conciliaristas trataron de alterar la propia estructura eclesiástica, haciendo del concilio ecuménico una instancia suprema, por encima de Papa. En el castillo de Peñíscola, que fue residencia de Pedro de Luna Benedicto XIII, según la nomenclatura de los pontífices aviñoneses del tiempo del cisma, existe una lápida que remite al día del juicio final la solución del enigma de la legitimidad o no de aquel personaje, que creyó firmemente ser auténtico papa. ¿Cómo pudo llegarse a una tal situación de incertidumbre, de consecuencias tan dramáticas para la Iglesia? La sencilla exposición de los hechos es condición previa para cualquier intento de interpretación de los mismos. Dos fueron los grandes protagonistas que desempeñaron un papel decisivo en los orígenes del cisma occidental, el Colegio de Cardenales y el pueblo romano. El Sacro Colegio, llamado a elegir en Roma al sucesor de Gregorio XI, fallecido poco después de su vuelta de Aviñón, contaba con una gran mayoría de miembros franceses, como ocurrió durante todo el período aviñonés. El pueblo romano deseaba ardientemente la elección de un papa italiano, para eludir el peligro de un nuevo retorno del pontificado a Aviñón. En un clima de pasión popular y tumultos callejeros, el cónclave eligió papa el 8 de abril de 1378 al italiano Bartolomé Prignano, arzobispo de Bari, que tomó el nombre de Urbano V, 1378 a 1389. Pocos meses más tarde, la mayoría francesa del Sacro Colegio abandonó Roma y denunció como inválida la pasada elección papal, por haber votado los electores sin libertad, bajo el peso de la coacción del pueblo. Este grupo mayoritario de cardenales se reunió en Fondi en septiembre del mismo año y designó papa a uno de ellos, el cardenal Roberto de Ginebra, que tomó el nombre de Clemente VII, 1378 a 1394. Clemente se instaló de nuevo en Aviñón, los dos papas electos se excomulgaron el uno al otro y el cisma quedó abierto. La gran oscuridad del problema estaba en que la clave de la legitimidad de uno u otro papa dependía de algo tan difícil de comprobar como la validez de la elección de Urbano V. Se trataba, en suma, de dilucidar si la presión popular había influido en el ánimo de los cardenales hasta el extremo de privarles de libertad y hacer inválida, en consecuencia, la primera elección. En efecto, si la primera elección había sido válida, el papa legítimo era Urbano V, si no lo fue, Clemente VII era el verdadero papa. Y todo pendía de una circunstancia imposible de establecer con certeza externa, como era la influencia que había tenido el miedo en el voto del Sacro Colegio. La confusión creada por el cisma hizo que la cristiandad se extindiera y los reinos se adhiriesen a una u otra, obediencia. Sucedió así hasta con los propios santos, y mientras Santa Catalina de Siena se mantuvo al lado de Urbano V, San Vicente Ferrer militó en la obediencia de Aviñón. El cisma se prolongó largo tiempo y las sucesiones papales habidas tanto en Roma como en Aviñón no dejaban entrever una pronta solución, pese a que el deseo de unidad se mantenía bien vivo entre el pueblo cristiano. En 1408, cuando habían transcurrido ya 30 años desde el comienzo de la escisión, Gregorio XII era papa en Roma y Benedicto XIII Pedro de Luna encabezaba la obediencia de Aviñón. Un grupo de cardenales romanos y otros aviñoneses resolvieron entonces celebrar un concilio para, de este modo, poner fin al cisma. El concilio, reunido en Pisa en 1409, declaró depuestos a los dos pontífices reinantes y eligió un nuevo papa, Alejandro V. Mas esta elección, lejos de poner remedio, no hizo más que aportar un nuevo elemento de confusión. Los papas de Roma y Aviñón rehusaron abdicar, con lo que la cristiandad quedó dividida no ya en dos, sino en tres obediencias. Se había llegado a una situación límite y ante ella tomó cuerpo la idea de que tan solo un concilio universal sería capaz de resolver la crisis de la Iglesia. Esta idea encontró un entusiasta valedor en el recién elegido emperador alemán Segismundo, que obtuvo del Papa de Pisa, Juan XXIII sucesor de Alejandro V la convocatoria del Concilio Ecuménico de Constanza. Fue el de Constanza un concilio peculiar, verdadera asamblea de las naciones cristianas de Europa. La singularidad se puso ya de manifiesto en el sistema de votación, que no fue por cabezas como es habitual, sino por naciones. Se asignó un voto a cada nación, francesa, inglesa, alemana, italiana y española y otro más al colegio de cardenales. Pero el paso de más trascendencia lo dio este sínodo cuando el Papa Juan XXIII, el primero que llevó este nombre, invitado a abdicar, rehusó hacerlo y huyó de Constanza. El concilio promulgó entonces el decreto Sacrosancta, 6 de abril de 1415, por el que se proclamó a sí mismo instancia suprema de la Iglesia Católica,
con autoridad recibida directamente de Cristo, y a la cual estarían sometidos todos los poderes, incluso el del Papa, en lo tocante a la fe, el cisma o la reforma de la Iglesia. De este modo, la Asamblea de Constanza hizo suya la doctrina conciliarista, que afirmaba la superioridad del Concilio Universal sobre el Papa y alteraba en sus fundamentos la constitución de la Iglesia. 6. El decreto Sacrosancta tan solo puede valorarse adecuadamente dentro del contexto histórico del momento en que se promulgó, al cabo de más de un siglo de crisis de la Iglesia y de casi 40 años de cisma. Es cierto que teorías conciliaristas habían sido profesadas por los clásicos doctrinarios antipapales, como Occamo Marsilio U de Padua. Pero los argumentos conciliaristas hallaban también suficiente respaldo en la ingente masa de textos recogidos en los códices de las colecciones del Corpus Iuris Canonici. En innumerables glosas y anotaciones, los decretistas y decretalistas se hicieron eco de las 1000 hipótesis formuladas sobre todos los supuestos imaginables, que habían sido debatidos en las escuelas, en el plano, naturalmente, de la pura teoría. La novedad estribaba en que ahora no se trataba de académicas cuestiones disputadas, sino de un angustioso y realísimo problema. Eso explica la gran acogida que tuvo la doctrina conciliarista, sobre todo entre los doctores franceses y alemanes, con el canciller de la Universidad de París, Juan Gerson, a la cabeza. 7. La doctrina conciliarista del decreto Sacrosancta establecía la superior autoridad del concilio ecuménico dentro de la Iglesia. Pero el concilio de Constanza no se conformó con formular la doctrina en el plano de los principios, sino que trató de establecer un régimen definitivo de normal participación sinodal en el supremo gobierno eclesiástico. A este propósito respondió el decreto Frequens, de 9 de octubre de 1417, que hizo del concilio ecuménico una institución permanente en la Iglesia. El concilio universal volvería a celebrarse al cabo de 5 años, luego a los 7 y finalmente cada 10 años, y ello de modo automático y sin necesidad de convocatoria pontificia. Completada así la reestructuración conciliarista de la Iglesia, se procedió al fin a la elección papal por los cardenales presentes en Constanza, más 6 electores por cada una de las naciones conciliares. El cardenal Otón Calaana fue elegido papa con el nombre de Martín V, 11 de noviembre de 1417, y reconocido por toda la cristiandad, el cisma de Occidente había terminado. 8. El concilio de Constanza había conseguido acabar con el cisma, pero sus decretos conciliaristas despertaban justificados recelos y el nuevo papa, Martín V, no los confirmó. Era inevitable que tarde o temprano se produjera un abierto enfrentamiento entre el papado y el doctrinarismo conciliarista, que decidiera la superioridad del papa o del concilio en la Iglesia. El choque se produjo, durante el pontificado de Eugenio IV, 1431 a 1447, en el concilio de Basilea. El concilio, iniciado regularmente, se fue radicalizando hasta convertirse en una asamblea de clérigos, con un mínimo porcentaje de obispos. Los conciliares de Basilea llegaron, por fin, a la ruptura con el Papa, al que declararon depuesto, eligiendo como antipapa al duque Amadeo de Saboya, un singular personaje que tomó el nombre de Félix V. Eugenio IV respondió condenando al conventículo de Basilea y la propia doctrina conciliarista. Abandonado por todos los reinos cristianos, el grupo cismático a que había quedado reducido el concilio acabó por desintegrarse. La crisis del conciliarismo terminó, así, con una clara reafirmación del primado romano. Capítulo 3. La Reforma Protestante. Martín Lutero fue el alma de la gran revolución religiosa que escindió la unidad cristiana occidental. La compleja personalidad de Lutero, agitada por sus crisis interiores, acertó a galvanizar el viejo resentimiento germánico contra Roma y a complacer las apetencias de los príncipes alemanes. El protestantismo se extendió por los estados del centro y norte de Europa, mientras el cisma anglicano escindía a Inglaterra de la unidad católica. La Reforma Protestante tuvo por autor a Martín Lutero. Es indiscutible el supremo protagonismo que le corresponde en la gran revolución religiosa del siglo XVI. Pero por excepcionales que fueran la personalidad del antiguo fraile Agustino y sus talentos de líder, parece claro que el éxito del reformador se debió también, en buena medida, a la concurrencia de toda una serie de circunstancias particularmente oportunas. Lutero tuvo el arte de hacerse intérprete de ideas y sentimientos muy extendidos entonces entre sus compatriotas, y acertó a darles respuestas que satisfacían a las aspiraciones religiosas de algunos y a las ambiciones políticas de otros.
La propia rapidez con que se propagó el incendio de la Reforma es buen indicio de que el viento soplaba a su favor y la coyuntura era propicia. Considerar los precedentes históricos resulta, por tanto, indispensable para comprender el origen y desarrollo del luteranismo. Muchos de los gérmenes que facilitaron la revolución luterana venían operando desde largo tiempo atrás. Todo el proceso de descomposición de los principios y actitudes que fundamentaron la cristiandad medieval fue a la vez preparación de la Reforma, las doctrinas conciliaristas, el democratismo eclesial, la filosofía nominalista, la presión tributaria de la hacienda papal aviñonesa, el cisma de Occidente. Factores de orden político, como los conflictos entre papas y emperadores o el auge de los nacionalismos eclesiásticos, contribuyeron también a preparar la crisis religiosa. Y hubo, todavía, otras causas más, derivadas de la peculiar realidad alemana, la decadencia moral del clero y en especial del episcopado, marcado por una impronta señorial y el práctico monopolio de la nobleza, la debilidad del poder soberano, en un imperio fragmentado en un sinfín de principados y ciudades, y sobre todo, el resentimiento contra Roma, que en el último siglo había tomado forma concreta en los Gravamina Nationis Germanicae, el elenco de agravios y querellas de la nación alemana contra la curia romana. Todos estos factores propiciaban la creación del clima adecuado para el estallido de una gran crisis religiosa. Martín Lutero, decíamos, supo encarnar de modo admirable los sentimientos de muchos alemanes de su época. Pero ello no excluye la existencia de motivaciones de índole religiosa, que influyeron poderosamente en su itinerario interior y en su actuación externa. Desde que se hizo fraile, Lutero experimentaba una angustiosa ansiedad por asegurar su salvación. La teología occamista en que se había formado, al tiempo que proclamaba el voluntarismo arbitrario de Dios, sostenía que la libre voluntad del hombre bastaba para cumplir la ley divina y alcanzar así la bienaventuranza. Fray Martín sentía que esta doctrina chocaba violentamente con sus propias vivencias, él se consideraba incapaz de superar la concupiscencia con sus solas fuerzas y de alcanzar con sus obras la anhelada seguridad de salvación. La meditación del versículo 17 del capítulo 1 de la Epístola a los Romanos, el justo vive de la fe, hizo salir a Lutero de su profunda crisis de angustia. Creyó entender que Dios misericordioso justificaba al hombre a través de la fe fiducial, y a la luz de este principio le pareció que toda la escritura cobraba un nuevo sentido. Sobre esta base, verdadero axioma de su teología de la consolación, Lutero construyó un sistema doctrinal en abierta contradicción con la tradición de la Iglesia. La naturaleza humana, según él, habría quedado radicalmente corrompida por el pecado. La justificación dimanante tan solo de la fe no sería una sanación interior del hombre, sino una declaración de Dios recubriéndole graciosamente con los méritos de la muerte de Cristo. Las obras del hombre de nada servirían para la salvación, ni el sacerdocio ministerial tendría razón de ser, ni la mayoría de los sacramentos, ni los votos monásticos, ni, sobre todo, el papado, máxima invención del anticristo. Lutero se forjó un concepto puramente interior de la Iglesia y rechazaba en ella todo elemento constitucional, y de modo particular, el derecho canónico. La Iglesia no sería, por tanto, depositaria ni intérprete de la revelación, la sola Escritura era, según él, única fuente de la revelación, y su interpretación correspondía a cada fiel en particular, directamente inspirado por Dios. Lutero no formuló esta doctrina de una sola vez, sino gradualmente, en un audaz crescendo, que le alejaba cada vez más de la ortodoxia católica. El inmenso éxito que alcanzó ha de atribuirse en parte a la favorable coyuntura antes aludida, pero también a otros factores más inmediatos. Entre ellos sobresale en primer lugar la extraordinaria personalidad del propio reformador, contradictoria y, a la vez, avasalladora, en la que se conjugaba la religiosidad obsesiva, la tierna piedad hacia Jesucristo y la zafiedad, llevada hasta el último extremo en sus dicterios e insultos contra el Papa. Las doctrinas de Lutero, por otra parte, fueron recibidas con complacencia por muchos oyentes, a veces por razones muy diversas. La supresión del celibato eclesiástico fue bien acogida por no pocos sacerdotes, en una época de bajo nivel moral del clero, y la supresión de los votos monásticos sonó a liberación entre comunidades religiosas poco fervientes. La teología de la consolación, según la cual la fe sin obras justifica, hacía más cómoda la vida cristiana y, tranquilizaba, a individuos conscientes de sus pecados, pero a la vez con sentimientos religiosos y ansias de asegurar su salvación eterna. El antiromanismo luterano agradaba a humanistas al estilo de Ultrico de Uchten, y,
Sobre todo, la posibilidad de adueñarse de los bienes eclesiásticos despertó la codicia de los príncipes e incluso de los munícipes de ciertas ciudades imperiales. Hay que añadir, todavía, que Lutero tuvo un maravilloso sentido de la propaganda, que supo sacar todo el partido posible a la imprenta y que Alemania se vio inundada de folletos, devocionarios, libros de cánticos y hojas volantes que difundieron por doquier la doctrina luterana y la pusieron al alcance de toda suerte de personas. 7. Es necesario recordar, aunque sea sucintamente, las grandes líneas del proceso histórico de la Reforma en Alemania, cuyo punto de arranque se sitúa en el año 1517. La predicación por los dominicos de las indulgencias para obtener limosnas destinadas a las obras de la Basílica de San Pedro suscitó la repulsa de Martín Lutero, fraile agustino y profesor en Wittenberg, que realizó dos acciones resonantes: la publicación de 97 tesis contra la teología escolástica, 4 de septiembre de 1517, y el envío al arzobispo de Maguncia, la víspera de Todos los Santos, de 95 tesis sobre las indulgencias. Los años siguientes presenciaron un sorprendente crecimiento de la fama de Lutero, que, llamado a Roma, rehusó presentarse allí y acudió en cambio a las dietas imperiales de Augsburgo, 1518, y Leipzig, 1519, adoptando posturas religiosas cada vez más críticas. Roma no emprendió una decidida acción contra Lutero, por razones, sobre todo, de oportunidad política. El imperio estaba vacante y el candidato preferido por el Papa León X era el elector Federico el Sabio de Sajonia, señor territorial y gran protector de Fray Martín. Elegido emperador Carlos V, 1519, Lutero publicó en 1520 tres famosos escritos, que implicaban la abierta ruptura con la Iglesia, a la nobleza cristiana de la nación alemana, de la cautividad babilónica de la Iglesia, y, de la libertad del cristianismo. En 1521, la excomunión recaía por fin sobre Martín Lutero. 8. En la Dieta de Worms, de 1521, Carlos V y Martín Lutero se encontraron frente a frente. Ni puedo ni quiero retractarme, declaró el antiguo fraile. Admira la clarividencia del joven emperador de 21 años, que en aquella sola jornada caló toda la gravedad de una revuelta religiosa, que la curia romana había tardado tanto tiempo en advertir. Esa misma noche redactó Carlos de su puño y letra un documento que al día siguiente, 19 de abril, presentó ante la Dieta, proclamando la resuelta determinación, de emplear mis reinos y mis enonos, mis amigos, mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi alma. Y ese fue el combate que libraron hasta la muerte el autor de la Reforma y el último gran emperador cristiano de Europa. 9. El luteranismo fue ganando con rapidez principados y ciudades. En las convulsiones sociales de la Guerra de los Campesinos, Lutero tomó decididamente el partido por los señores y exhortó a los príncipes a asumir el poder eclesiástico en sus estados. La consolidación del luteranismo progresó tanto en el orden político como en el teológico. Los príncipes y ciudades reformados constituyeron una liga confesional y Melanchthon fijó la doctrina luterana en la Confesión de Augsburgo, 1530. Un año antes, la Dieta de Spira acordó tolerar la reforma allí donde estaba ya implantada, pero prohibió extenderla a nuevos territorios. La protesta de 5 estados y 14 ciudades acuñó una denominación religiosa que ha hecho fortuna: protestantes, protestantismo. 10. Cuando Lutero murió en 1546, la reforma se había extendido a más de media Alemania. En 1546, también, se abría el Concilio de Trento, que Carlos V venía reclamando desde 15 años antes. En 1547, el conflicto entre el emperador y los príncipes protestantes degeneró en lucha armada, y Carlos V en Muyberg obtuvo una completa victoria sobre la Liga de Esmalcalda. Pero, más tarde, la traición de Mauricio de Sajonia obligó al emperador a otorgar por el Tratado de Passau libertad religiosa a los luteranos, 1552. En 1555, Carlos V, cansado y envejecido, a punto ya de retirarse a Yuste, hubo de sancionar la Paz de Augsburgo, que otorgaba igualdad de derechos a católicos y luteranos, siendo los príncipes quienes decidirían la confesión que iban a seguir en su territorio, cuius regio e ius religio. La escisión religiosa de Alemania era ya un hecho consumado e irreversible. 11. La revolución religiosa iniciada por Lutero tuvo a Alemania como primer escenario, pero no quedó encerrada en las fronteras territoriales del imperio. Un viento de fronda barrió la mayor parte del occidente europeo, llevando por doquier los gérmenes de la Reforma. Resulta sorprendente la rápida expansión que tuvo el protestantismo,
tanto en su forma luterana como en otras formas, diversas entre sí pero coincidentes todas en su ruptura con la ortodoxia católica. Tras haber dominado más de media Alemania, la revuelta protestante desgajó del tronco de la Iglesia a la mitad de los pueblos que habían integrado la cristiandad medieval. Recordemos ahora los aspectos más salientes de ese contagio desintegrador que mudó la faz del continente europeo. 12. El luteranismo se adueñó con considerable facilidad de los países escandinavos, cuyos monarcas rompieron pronto con Roma, se apropiaron los bienes eclesiásticos y crearon sus iglesias nacionales. En la Suiza alemana, Zwinglio, cura de Glaris, 1448 a 1531, movió desde 1518 su propia revuelta religiosa, cuyo radicalismo disgustó al mismo Lutero. Tenía este mala opinión de Zwinglio, a quien consideraba como un hombre no cristiano, sobre todo por su doctrina de la presencia meramente simbólica de Cristo en la Eucaristía. Pero el segundo personaje en importancia de la Reforma, tanto por su contribución doctrinal como por su influencia en el progreso del protestantismo, apareció más tarde y fue un francés, Juan Calvino. 13. Calvino, 1509 a 1564, nacido en Noyon y pasado a la Reforma desde sus años mozos, abrió nuevos caminos al protestantismo. Dotado de una mente más lógica y rigurosa que la de Lutero, Calvino llevó hasta sus últimas consecuencias las premisas fundamentales de la doctrina protestante. La teología de la consolación luterana era, a su juicio, del todo insuficiente. La inseinable corrupción del hombre y el absoluto voluntarismo divino debían conducir fatalmente a la doctrina calvinista de la predestinación. Dios trascendente e incomprensible, según su arbitrio insondable, predestinaría a los hombres al cielo o al infierno, regalaría, a unos la salvación y a otros la condenación. La verdadera Iglesia sería la congregación de los predestinados coetus praedestinatorum, y de ahí su naturaleza interior e invisible. Pero existiría también una Iglesia visible, la compuesta por el conjunto de los fieles incorporados a ella por el bautismo y participantes en la cena eucarística, los dos únicos sacramentos admitidos por Calvino. En todo caso, la misma corrupción de la naturaleza humana exigía según el reformador que el hombre hubiera de ser sometido a una vida de estricta moralidad, sobria y laboriosa. Esta existencia sería bendecida por Dios con la prosperidad en los negocios temporales, señal de favor divino y verdadero signo de predestinación. La doctrina de Calvino ejerció una notable influencia en la génesis del moderno capitalismo. 14. Calvino expuso su doctrina en el Tratado de la Institución Cristiana, compuesto primero en latín y luego ampliado y publicado en francés, 1541. En Ginebra, donde fijó su definitiva residencia, Juan Calvino logró instaurar un régimen cuasi teocrático y una austera vida social, inspirada en las normas de la Biblia. Calvino fue allí el autócrata religioso, que gobernaba la comunidad rodeado de un consistorio de pastores y ancianos. La Academia Teológica Ginebrina era el seminario donde se formaban los pastores con destino a las diversas comunidades calvinistas de Europa. Ginebra velaba por la pureza de su cristianismo reformado y el célebre médico español Miguel Servet fue condenado como hereje y murió en la hoguera por negar el misterio de la Santísima Trinidad. 15. El protestantismo calvinista tuvo una fuerza expansiva superior al luteranismo casi reducido a Alemania y Escandinavia y su influencia resultó decisiva para los destinos cristianos de Europa. En el centro y este europeos, el calvinismo se introdujo profundamente en Hungría y Bohemia y ganó a parte de la aristocracia polaca. En los Países Bajos, Guillermo de Orange el Taciturno fue el caudillo protestante en la lucha contra Felipe XI y los católicos, y consiguió consolidar como un reducto calvinista las Provincias Unidas del Norte, la futura Holanda. En Escocia, el calvinismo tomó la forma de presbiteranismo, el fanático Juan Knox fue el verdadero dueño del país, del que huyó para refugiarse en Inglaterra la desdichada reina María Estuardo. Calvinista fue también el protestantismo que mayor importancia alcanzó en la patria del propio Calvino, esto es, en Francia. 16. Los reyes franceses de los primeros tiempos de la Reforma dieron la pauta de una singular política religiosa. Desde la época de Francisco I, Francia fue la constante aliada de los príncipes protestantes alemanes que luchaban contra Carlos I, y también del turco, que amenazaba las fronteras orientales del imperio. Esta misma línea luego habrá que volver sobre ello se mantuvo en el siglo XVII, en la decisiva prueba de la Guerra de los 30 años. Pero en la política interior, los reyes franceses se mostraron de ordinario fieles católicos, y tanto Francisco I como Enrique XI procedieron con rigor frente a sus súbditos protestantes.
El calvinismo, sin embargo, penetró en Francia, hizo numerosos adeptos entre la aristocracia y no tardaron en formarse dos grandes partidos, uno católico, capitaneado por los Guisa, y otro protestante, cuyos jefes más famosos fueron el almirante Coligny y el príncipe Enrique de Borbón-Navarra. Catalina de Médicis, viuda de Enrique II, cuando ejerció la regencia, intentó una política neutralista y de apaciguamiento. Pero fue en vano, y las guerras de religión asolaron a Francia durante casi 3 décadas. La noche de San Bartolomé y los asesinatos del duque de Guisa y del rey Enrique III se cuentan entre los episodios más sobresalientes de aquella tormentosa época de guerras civiles. 17. La historia de la Reforma en Inglaterra siguió una trayectoria peculiar y obedeció, más quizá que en ningún otro país, a las directrices de la realeza. El anglicanismo, tal como ya se dijo, no fue invención de Enrique VIII. Bajo la monarquía Tudor del siglo XV, la Iglesia de Inglaterra era ya en cierto sentido anglicana, y Enrique VIII halló en la legislación eclesiástica de sus predecesores un instrumento válido para su política de sojuzgamiento religioso. Este príncipe, como es sabido, fue paladín del catolicismo en los albores de la Reforma y escribió contra Lutero una defensa de los 7 sacramentos, que le valió del Papa León X el título de Defensor Fidei. Fue la negativa papal a conceder a Enrique el divorcio de Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolena, la razón que le llevó al repudio del primado romano y al cisma. Porque cisma fue y no protestantismo la Reforma en Inglaterra mientras vivió Enrique VIII. El rey se proclamó a sí mismo cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, y exigió el reconocimiento jurado de su supremacía eclesiástica. La gran mayoría de los hombres de Iglesia se sometió medrosamente a la voluntad del rey. Pero hubo excepciones admirables, como los mártires cartujos y sobre todo 2 personajes insignes, que no claudicaron y murieron por la fe, San Juan Fischer, obispo de Rochester, y Santo Tomás Moro, gran canciller del reino y el mejor humanista de Inglaterra, esposo y padre de familia ejemplar, una figura de cristiano que al cabo de los siglos sigue siendo atractiva y moderna. 18. El protestantismo de inspiración calvinista se introdujo en Inglaterra durante el reinado de Eduardo V, 1547 a 1553. Su sucesora María Tudor, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, reprimió la herejía e intentó la restauración católica. Pero esta restauración no duró más allá de los breves años en que ocupó el trono, 1553 a 1558. A su muerte, sin hijos, la corona pasó a Isabel, hija de Enrique VIII y Ana Bolena. El largo reinado de Isabel I, 1558 a 163, decidió la suerte del cristianismo inglés. Se guardaron formas externas de la tradición católica, como la jerarquía eclesiástica con sus obispos y sus cabildos catedralicios, aunque sin clero célibe ni vida monástica. Se prohibió la celebración de la misa, y un anglicanismo protestantizado, con elementos luteranos y calvinistas, se impuso como doctrina oficial de la Iglesia de Inglaterra. Capítulo 4. La Reforma Católica. Los anhelos de renovación cristiana produjeron un admirable florecimiento en el seno de la Iglesia, que en algún país como España se inició con anterioridad al luteranismo. Se reformaron antiguas órdenes religiosas, se crearon otras nuevas, aparecieron grandes santos y grandes papas. El Concilio de Trento no logró el objetivo acariciado por Carlos V de restaurar la unidad cristiana, pero realizó una obra inmensa, tanto en el orden de la doctrina católica como de la disciplina eclesiástica. En el siglo XVII, los tratados de Westfalia consagraron la división religiosa de Europa. La Reforma Católica, como movimiento renovador de la Iglesia universal y promovido por el papado, es posterior en el tiempo a la Reforma protestante. Pero el anhelo de reforma, tal como se dijo, venía ya de atrás y había plasmado en algunas realizaciones de importancia, pese a ser estas de carácter parcial. Un país occidental aparece como el adelantado de la Reforma Católica, la España de los Reyes Católicos. Estos monarcas consideraron la reforma eclesiástica como una parcela esencial de la obra general de restauración del Estado, que fue el norte de su política. El derecho de presentación que los reyes obtuvieron primero para los obispados del reconquistado Reino de Granada, y después prácticamente, para todos los de la monarquía, les permitió sustraer el episcopado de manos de la nobleza y elegir para obispos a individuos eminentes por su espíritu religioso y su ciencia, provenientes a menudo del clero regular. El cardenal Cisneros reformó los conventos franciscanos y la vida monástica. La Universidad de Alcalá, fundada por él, fue un gran centro de estudios teológicos, que publicó la célebre
Biblia políglota complutense, y un activo foco de humanismo cristiano. La Iglesia española en el primer tercio del siglo XVI era sin duda la de mayor nivel espiritual y científico de Europa, y ello explica el papel preponderante que los teólogos españoles tuvieron en Trento. 2. Las inquietudes de renovación cristiana se daban también por la misma época en Italia. El Oratorio del Amor Divino, surgido entonces, era una fraternidad de ilustrados y piadosos clérigos o laicos. Algunos de sus miembros, Cayetano de Tiene y Juan Pablo Carafa, persuadidos de que la elevación del nivel espiritual era requisito indispensable para una auténtica reforma, promovieron la figura de los clérigos regulares, sacerdotes que vivían en comunidad y emitían los 3 votos religiosos, pero no usaban hábito ni asistían a coro, como era lo propio de monjes y frailes. Tal fue el origen de la Orden de los Teatinos, 1524, la primera de este nuevo género, a la que siguieron los Barnabitas, 1534, Somascos, etc. La obra de renovación espiritual del clero y el pueblo, impulsada en España por San Juan de Ávila, es otro capítulo notable de la historia religiosa del siglo XVI. 3. La más importante fundación religiosa del siglo XVI fue sin duda la de la Compañía de Jesús por San Ignacio de Loyola, 1492 a 1556. Ignacio, junto con otros 5 compañeros, hizo en París los votos religiosos y todos se comprometieron a peregrinar a Jerusalén y consagrarse al servicio de las almas, 1534. Al no poder pasar a Tierra Santa, Ignacio y sus compañeros acordaron permanecer unidos y ponerse, en virtud de un 4º voto, a la plena disposición del Papa. En 1540, Paulo III aprobó la Compañía de Jesús, como una orden de clérigos regulares, cuya finalidad primordial era la propagación de la fe católica y la enseñanza de la doctrina. La compañía tuvo un rápido desarrollo, contaba con 1 millar de miembros a la muerte de su fundador, y 13.000 medio siglo más tarde. Los jesuitas, que así fueron llamados, prestaron servicios de gran importancia al pontificado en su obra de reforma católica, especialmente a través de la formación del clero, la educación de la juventud y las misiones. 4. El impulso de renovación espiritual, que operó a lo largo del siglo XVI, alcanzó también a las antiguas órdenes. En España, la reforma de los franciscanos tuvo su figura más representativa en San Pedro de Alcántara, y la de los benedictinos en el abad García de Cisneros. La reforma del Carmelo fue la epopeya de Santa Teresa de Jesús, 1515 a 1582, y San Juan de la Cruz extendió la descalcez a la orden de varones. En Italia nacieron los capuchinos, como una nueva rama del tronco franciscano, y la popularidad que alcanzaron fue grande, por su austeridad de vida y su dedicación al ministerio. 5. El acontecimiento central de la Reforma católica fue sin embargo el Concilio de Trento, y su reunión marca la hora en que el papado tomó por fin la dirección de la empresa renovadora de la Iglesia. No fue fácil llegar a la apertura del Sínodo Tridentino, 15 largos años constituyen un periodo preconciliar salpicado de vacilaciones, esperanzas y recelos. Las primeras voces pidiendo un concilio sonaron en Alemania, cuando la crisis luterana todavía en pleno desarrollo había abierto ya la cima de la escisión religiosa. Un concilio general, libre, cristiano, en tierra alemana, era el clamor proveniente tanto de católicos como de protestantes. Es explicable que tales demandas suscitasen en Roma graves aprensiones. El concilio, tal como se pedía, presentaba una inquietante nota de ambigüedad y el pontificado abrigaba temores de un nuevo rebrote de conciliarismo, con sus pretensiones de superioridad del concilio sobre el Papa. Carlos V deseaba ardientemente la reunión del concilio, con la esperanza de que sirviera para rehacer la unidad religiosa del imperio. Pero esta perspectiva y el fortalecimiento del poder de Carlos que ello supondría, bastaba para que el otro gran monarca católico de Europa, Francisco I de Francia, en guerra casi continua con el emperador, no sintiera el menor entusiasmo por la convocatoria conciliar. 6. El Papa Paulo XI, 1534 a 1549, comprendió que un concilio ecuménico constituía el único camino para llevar adelante la reforma de la Iglesia. Y paso a paso fueron superándose no pocos obstáculos que se oponían a su celebración. La elección de Trento para sede del concilio fue una de las soluciones de compromiso a que se llegó en las negociaciones previas. Trento estaba en la Italia del Norte, pero era ciudad imperial y cabía esperar que a ella consintieran en acudir los protestantes, que jamás participarían en un concilio celebrado en suelo papal. El propio orden que se debía seguir en los trabajos suscitaba opiniones encontradas,
el Papa deseaba que se tratasen ante todo los temas doctrinales, para fijar con precisión el dogma católico en las cuestiones discutidas por los protestantes. El emperador deseaba, en cambio, que se diera preferencia a las cuestiones disciplinares de reforma eclesiástica, esperando satisfacer así a sus súbditos luteranos y facilitar la restauración de la unidad cristiana. El compromiso a que también se llegó fue el tratamiento simultáneo de las dos materias, alternando los decretos dogmáticos y los de reforma. Pero las dificultades no terminaron con la apertura del sínodo. Lejos de ello, los incidentes menudearon a lo largo de su celebración y en ocasiones fueron tan graves que hicieron temer por la suerte misma del concilio. 7. No es posible seguir aquí con detalle las incidencias del Concilio de Trento, bastará con recordar los hitos fundamentales de su desarrollo. La inauguración tuvo lugar el 19 de diciembre de 1545, muy tarde, sin duda, para tener serias probabilidades de ser un concilio unionista con los protestantes. El 11 de marzo de 1547, los legados papales, alegando una epidemia, decidieron el traslado del concilio a Bolonia. El verdadero motivo del cambio era el deseo de sustraer la asamblea a la influencia del emperador, cuyas relaciones con el Papa distaban de ser cordiales. Baste recordar que la victoria de Carlos sobre los luteranos en Meuiberg fue recibida en la curia romana con más miedo que alegría. La etapa boloñesa del concilio no contó con la presencia de los obispos súbditos del emperador, que permanecieron en Trento. Finalmente, en enero de 1548, Carlos V presentó una solemne protesta formal que provocó la inmediata interrupción de las sesiones conciliares en Bolonia y por fin la suspensión del concilio en el mes de septiembre de 1549. 8. El concilio abrió su segunda etapa en Trento el 1 de mayo de 1551, bajo el nuevo pontífice Julio III, 1550 a 1555. El emperador consiguió ahora que acudieran a Trento cierto número de delegaciones de príncipes y ciudades protestantes. La presencia de los reformados puso de manifiesto cuán difícil era la restauración de la unidad cristiana, después de más de 30 años de escisión religiosa. En todo caso, la traición al emperador del elector Mauricio de Sajonia obligó a suspender nuevamente el concilio, 28 de abril de 1552. Fue una interrupción que duró 10 años, entre los que se cuentan todos los del pontificado de Paulo IV, 1555 a 1559, celoso reformador, pero con otras vías distintas de la conciliar. Hubo que esperar al Papa Pío IV, 1559 a 1565, para que el concilio reanudara sus trabajos el 18 de enero de 1562. La tercera etapa tridentina duró 2 años escasos y sirvió para llevar a feliz término la gran empresa reformadora. El 4 de diciembre de 1563 fue clausurado el Concilio de Trento y el Papa confirmó todos sus decretos por la bula Benedictus Deius, el 26 de enero de 1564. 9. Trento no pudo ser un sínodo unionista, pero fue el gran concilio de la Reforma católica. Su obra fue extraordinaria tanto en el campo doctrinal como en el disciplinar. Dentro del primero, se declaró ante todo que la revelación divina sea transmitido por la Sagrada Escritura interpretada por el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica. El concilio abordó el tema clave de la justificación y, frente a las teologías luterana y calvinista, declaró que la gracia divina y la cooperación libre y meritoria de la voluntad humana obran en concurrencia a la justificación del hombre. El otro tema de índole dogmática tratado por el concilio fue el sacramental, donde tanta confusión habían sembrado los protestantes. Se definió la doctrina de los 7 sacramentos y las notas propias de cada uno de ellos. 10. En el plano disciplinar la obra de Trento fue también trascendental. Se procuró con empeño la supresión de los abusos existentes en la vida eclesiástica, con el fin de asegurar la más eficiente cura pastoral del pueblo cristiano. Un episcopado plenamente dedicado a su ministerio, un clero bien formado y de elevada moralidad fueron metas de la legislación tridentina. Se exigió la residencia a obispos y párrocos, se prohibió la acumulación de beneficios, se dispuso la periódica reunión de concilios provinciales y sínodos diocesanos, se urgió la visita pastoral. La formación del clero tanto intelectual como espiritual se haría en el seminario que había de existir en cada diócesis, y los sacerdotes en sus respectivas parroquias tenían que impartir la catequesis a los niños y la instrucción religiosa de los fieles. Tal fue, a grandes rasgos, la obra reformadora del Concilio de Trento, una obra que suscita todavía admiración al cabo del tiempo, pero quizá lo más admirable sea comprobar que este gran programa de renovación cristiana no quedó en letra muerta,
sino que se hizo realidad viva en la época que siguió a la clausura del concilio. 11. El período que siguió a la celebración del Concilio de Trento estuvo marcado por la impronta de la gran renovación de la vida católica que allí se había operado. La reforma fundada en las constituciones y decretos tridentinos se llevó adelante, firmemente impulsada por los papas que se sucedieron en el solio pontificio. Un catecismo romano, un misal y un breviario fueron editados por orden del Papa San Pío V, 1566-1572. Gregorio XIII, 1572 a 1585, confió a los Nancius el encargo de velar por la ejecución de las normas del concilio, y en Roma, su sucesor, Sisto V, 1585 a 1590, llevó a cabo una completa reorganización de los dicasterios de la curia encargados del gobierno central de la Iglesia. 12. El espíritu tridentino dio lugar a la aparición de obispos ejemplares que se esforzaron en la aplicación de los decretos conciliares sobre disciplina del clero y de los fieles. El prototipo de ellos fue San Carlos Borromeo, que después de haber sido en plena juventud cardenal secretario de Estado de su tío el Papa Pío IV, fue celosísimo arzobispo de Milán. En la ciudad de Roma, San Felipe Neri, 1515 a 1595, contribuyó poderosamente a la renovación de la vida cristiana en los ambientes de la curia, a través de su obra de dirección espiritual y de la fundación de la Congregación del Oratorio. También en Roma, San José de Calasanz, 1557 a 1648, desarrolló una abnegada labor de educación cristiana de la juventud entre las clases populares y fundó para ello las escuelas pías. San Francisco de Sales, 1567 a 1622, difundió la piedad personal, la vida devota, entre seglares que vivían en medio del mundo. 13. El barroco es el estilo artístico de la Reforma católica. Arquitectura, escultura, pintura, todas las bellas artes, en suma sirvieron de cauce de expresión al barroco en los territorios donde floreció, España, Italia, los países católicos del centro de Europa y la América hispana. El catolicismo barroco impregnó también la literatura, y una de sus manifestaciones más notables fueron los autos sacramentales, piezas teatrales de argumento teológico, buen reflejo del espíritu español del siglo XVII, el hecho de que los autos sacramentales fueran comprendidos y gustados por el gran público da prueba del notable grado de instrucción religiosa que tenía aquel pueblo. 14. La cristiandad había dilatado enormemente sus horizontes ultramarinos, a partir de los descubrimientos geográficos de los siglos XV y XVI. San Francisco Javier había llevado el Evangelio hasta el lejano Japón, y China abrió también sus puertas a los misioneros. Pero fueron las posesiones portuguesas de Asia y África los principales espacios para la acción evangelizadora en estos dos continentes, donde el patronato real fue pieza clave de la organización eclesiástica. Igual ocurrió en el Brasil, la gran colonia portuguesa en la otra orilla del Adán. TLCO. 15. El inmenso imperio español de América y Extremo Oriente era campo privilegiado para el desarrollo de una formidable expansión cristiana. Este campo se hallaba maduro para nuevos avances en la época postridentina, cuando la monarquía española adquirió además conciencia de ser esencialmente un estado misional. La corona ejercía allí el patronato regio, concedido por Julio II en 1508, y designaba a los titulares de los obispados y otros altos cargos eclesiásticos. La obra de promoción cultural avanzó a la par que la evangelizadora. Bastará recordar que mientras se celebraba el Concilio de Trento, 3 universidades impartían enseñanza superior en las Indias Occidentales, la de Santo Domingo, fundada en 1538, y las de Lima y México, creadas en 1551 y 1553, respectivamente. El balance de la obra civilizadora de España y Portugal, por grandes que fueran las deficiencias y abusos que pudieron darse, presenta un saldo abiertamente positivo. La población indígena fue respetada y sobrevivió en libertad, recibió la fe y la cultura cristianas, y hoy los cientos de millones de católicos de Iberoamérica y Filipinas constituyen la gran reserva demográfica del cristianismo y la Iglesia. La creciente importancia concedida también por la Santa Sede a la empresa misionera dio lugar a la creación en 1622 de la Congregación de Propaganda Fide. 16. El dinamismo tridentino impulsó también otras acciones, como la constitución por iniciativa del Papa San Pío V de la Liga Santa, que llevó a cabo una auténtica expedición de cruzada contra los turcos y los venció en la batalla de Lepanto. Acción más prolongada fue la reconquista religiosa de una porción considerable de las poblaciones del centro de Europa, que consolidó la presencia del catolicismo al norte de los Alpes.
Las misiones de San Francisco de Sales en el Chablais lograron el retorno a la Iglesia de gran parte de la Suiza francesa. El catolicismo logró éxitos destinados a perdurar en los países germánicos meridionales, Austria, Baviera y también en Polonia y Bohemia. El propio final de las guerras de religión en Francia significó que esta nación seguiría siendo católica, pese a la existencia de una minoría hugonote. En el este de Europa, la Unión de Brest, 1596, supuso la adhesión al catolicismo de una parte importante de la jerarquía ortodoxa y fue el origen de la Iglesia, uniata, rutena o ucraniana. 17 Los avances del renovador catolicismo postridentino fueron favorecidos y alentados por las dos grandes potencias regidas por la Casa de Habsburgo, España y el Imperio. Un protestantismo a la defensiva temía la reconquista católica de Alemania, y el conflicto religioso y político a la vez, cuya chispa fue la elección imperial de Fernando XI, acabó en lucha armada. La Guerra de los 30 años, 1618 a 1648, fue un conflicto largo y devastador, que redujo a la mitad la población alemana y en la cual las dos potencias católicas estuvieron a un paso de conseguir una completa victoria. Fue entonces, precisamente, cuando la otra gran monarquía católica de la Europa occidental, Francia, intervino de modo decisivo en la lucha e inclinó la balanza en favor de los príncipes protestantes. Era una Francia gobernada paradójicamente por famosos cardenales, Richelieu, de 1642, Mazarino, de 1661, y hay que reconocer que logró sus objetivos. España perdió la supremacía europea, el imperio quedó sumamente debilitado y saltó hecho añicos el temido cerco de los Habsburgo en torno a Francia, que pasó a ser, sin discusión, la primera potencia mundial. Pero el precio de estos éxitos, que sancionaron los tratados de Westfalia, fue altísimo en el plano religioso. El avance de la reconquista católica en Alemania quedó bloqueado y se perdieron las renacidas esperanzas de un retorno a la unidad cristiana. La Europa moderna, que comenzó a existir en Westfalia, nació con el alma dividida, y otra vez el principio cuius regio eius religio, cada estado siga la religión de su príncipe, vino a consagrar la fragmentación confesional de una Alemania compuesta por 343 principados y ciudades. El ideal de la cristiandad europea quedó definitivamente vencido y abandonado. Capítulo V. Jansenismo, regalismo e ilustración anticristiana. El siglo XVII fue un gran siglo francés, también en el orden religioso. Francia, aliada de los protestantes de cara al exterior, pasó en su política interna desde la tolerancia acordada por el Edicto de Nantes a la estricta unidad católica. El cristianismo francés, pese a las sombras jansenistas, dio pruebas de una admirable vitalidad. La proliferación de las disputas teológicas era a la vez un signo de inquietud religiosa y de inestabilidad espiritual. Desde finales de siglo se deja sentir un profundo cambio en los espíritus. El deísmo inglés y el racionalismo francés abrieron el camino a la irreligión de la Ilustración. El regalismo enfrentó a las monarquías católicas con el pontificado. En el siglo XVII, Francia sucedió a España como primera potencia europea y la sucedió igualmente como foco principal de la vitalidad cristiana. Las guerras de religión habían terminado en un compromiso, Enrique IV se convirtió al catolicismo, Francia siguió siendo una nación católica y los hugonotes recibieron en el Edicto de Nantes, 1598, un estatuto de tolerancia con garantías. Comenzó entonces una época de esplendor religioso, en la que abundaron las grandes figuras. Ya se habló de San Francisco de Sales y su labor de dirección de almas. San Vicente de Paúl, 1581 a 1660, promovió misiones populares, a las que se dedicaron los sacerdotes formados en el seminario de San Lázaro, lazaristas, y desarrolló también una intensa actividad benéfica, por medio, sobre todo, de su fundación de las Hermanas de la Caridad. Nacieron nuevas congregaciones religiosas, como la creada por San Juan Bautista de la Salle para la enseñanza, y la Orden del Císter fue reformada en sentido rigorista por el abad Rancé, dando así origen a la trapa. El siglo XVII fue un tiempo de disputas teológicas, buena prueba del interés que suscitaban entonces los temas religiosos, pero los apasionamientos que despertaron parecen también indicio de un estado de latente inestabilidad espiritual. Una cuestión atraía de modo especial la atención de los teólogos: las relaciones entre gracia divina y libre voluntad humana en la justificación del hombre, cuestión esta que dio lugar a la célebre controversia de Auxilis.
El Concilio de Trento había declarado que la gracia divina y la libertad humana concurren en la realización de las obras meritorias para la salvación, pero no se había pronunciado sobre el modo de esa cooperación. El padre Luis de Molina, 1535 a 1600, había puesto el acento sobre el papel de la libertad humana en la salvación personal, molinismo, pero sus críticos y a su frente el padre Báñez consideraban que esa doctrina no respetaba la omnipotencia y la omnicausalidad divinas. Las rivalidades corporativas contribuyeron a agriar la disputa. Los jesuitas, molinistas, acusaban a los bañecianos de proclividades calvinistas, los dominicos, bañecianos, por su parte, consideraban el molinismo como una doctrina semipelagiana, reductora de la acción de la gracia. La Santa Sede tomó cartas en el asunto y una congregación especial estudió la cuestión durante 9 años, pero no llegó a un pronunciamiento. Paulo V, 1605 a 1621, aun sin inclinarse en uno u otro sentido, quiso cuando menos terminar con la polémica y prohibió que, al tratar esta cuestión, nadie califique a la parte opuesta a la suya o la note con censura alguna. Esta decisión fue la postura definitiva de la Santa Sede, confirmada por Urbano VIII en 1654. 3. La doctrina molinista y los tratados de moral defensores del probabilismo fueron considerados en ciertos ambientes católicos como favorecedores de un peligroso laxismo. Exponente notorio de una tal actitud fue el famoso Augustinus de Cornelio Jansenio, profesor de la Universidad de Lovaina y luego obispo de Ypres, de 1638. Jansenio expuso en su tratado una doctrina sobre la gracia fundada en las más rígidas tesis formuladas por San Agustín en sus controversias con Pelagio, aquellas en que el santo doctor subrayó hasta el extremo la irresistible fuerza de la gracia otorgada por Dios a los predestinados y la impotencia del hombre para obtener su salvación. La consecuencia de esa doctrina era una actitud de estricto rigorismo moral y un sentimiento de temor y temblor, que habría de impregnar las relaciones del cristiano con Dios. 4. Es indudable que la doctrina de Jansenio presentaba una apariencia de seriedad religiosa, que explica el entusiasmo con que fue acogida en ciertos ambientes de Francia donde florecía una intensa vida espiritual. El introductor del jansenismo en Francia fue el abate de Saint-Cyran, y su gran foco de irradiación, la abadía de Port-Royal, un monasterio de monjas cistercienses, donde una mujer de tempel ardiente, la madre Angélica Arnauld, restauró la disciplina e introdujo una rigurosa y severa observancia. El hermano de Angélica, el gran Arnauld, procedente como ella de una familia de la alta magistratura, y el grupo de los solitarios de Port-Royal, con Pascal al frente, completaron la aguerrida tropa jansenista, que durante 3/4 de siglo fue manzana de discordia para los cristianos de Francia. 5. Es imposible seguir al detalle los avatares de la crisis jansenista. Fue una lucha larga y enconada en la que el bando de los adversarios de Port-Royal tuvo en cabeza a los jesuitas, contra los que Pascal escribió sus famosas cartas provinciales. Las condenas papales del Augustinus, 1642, y de las 5 proposiciones jansenistas, 1653, no pusieron término al conflicto, que se prolongó con diversas alternativas hasta entrado el siglo XVIII. Las violencias antijansenistas de Luis XIV, que ordenó la demolición de la abadía de Port-Royal, 171 y consiguió de Roma la bula Unigenitus, 1713, condenatoria de los jansenistas, pusieron punto final a la historia externa del jansenismo francés, mas no a sus deplorables consecuencias. En Holanda se formó una iglesia jansenista, separada de Roma por el cisma de Utrecht. Pero lo más grave fue que la crisis del jansenismo, nacida de un sincero aunque desequilibrado deseo de autenticidad religiosa y rigor moral, terminó por causar grave daño a la Iglesia y contribuyó a crear el estado de espíritu que abrió las puertas a la avalancha irreligiosa del siglo XVIII francés. 6. Contemporánea del drama jansenista fue otra peripecia espiritual de más modestas dimensiones, el quietismo. Tuvo el quietismo por autor al sacerdote español residente en Roma Miguel de Molinos, 1628 a 1696, que enseñaba una mística de total pasividad en la entrega a Dios. Recibido ilusionadamente por sus seguidores, tanto en Italia como en Francia, Molinos y el misticismo quietista terminaron por ser condenados por la Iglesia. Este clima de disputa teológica, tan despierto en el siglo XVII, llegó hasta las propias misiones con ocasión de las controversias sobre los ritos malabares y chinos. En la India, el jesuita padre Noubili, ansioso de lograr conversiones entre los brahmanes,
juzgó oportuno adoptar una actitud tolerante frente a usos y costumbres que no le parecían ligados de modo inseparable a la religión pagana. En China, los misioneros jesuitas siguieron una parecida metodología apostólica y trataron de adaptar el cristianismo a las peculiaridades culturales de aquel pueblo, con el fin de facilitar la penetración del Evangelio. Las principales concesiones giraron en torno al nombre para designar a Dios y la tolerancia para que los católicos chinos siguieran rindiendo los honores tradicionales a Confucio y a los antepasados. Estas licencias parecieron excesivas a otros misioneros y la larga controversia que se entabló terminó con la prohibición pontificia de admitir los famosos ritos, pese a las desventajas que ello habría de reportar al apostolado misional. 7. Una visión del panorama teológico del siglo XVII resultaría incompleta si no se hiciera memoria de un acontecimiento que ha impresionado mucho más a la posteridad que a los propios contemporáneos, el proceso de Galileo. Como es sabido, sus tesis, que establecían la inmovilidad del Sol y la rotación y traslación de la Tierra, fueron condenadas en 1616 por una comisión de teólogos como filosóficamente absurdas y formalmente heréticas, por parecer contrarias a ciertos pasajes de la Biblia, donde se habla de la quietud de la Tierra y el movimiento del Sol. La condena fue ratificada al comparecer personalmente Galileo ante el Santo Oficio en 1633. El proceso y condena de Galileo deplorados por el Concilio Vaticano XI y el Papa Juan Pablo XI se han aducido 1000 veces como argumento de una pretendida incompatibilidad entre religión y ciencia. Es indudable que los eclesiásticos romanos incurrieron en un grave error al pretender juzgar con métodos teológicos una hipótesis científica, sin respetar la legítima autonomía de la ciencia. Más extraer de ese desgraciado episodio como se ha hecho durante siglos la conclusión de que religión y ciencia son incompatibles constituye una deducción apasionada y arbitraria. Hay que advertir, además, para situar los hechos en su contexto, que Galileo defendía sus tesis con vehemente convicción derivada de la fuerza de su genio, pero que la demostración física de la verdad de esas tesis solo sería posible siglos más tarde. 8. Los siglos XVII y XVIII fueron en Europa un periodo de creciente hegemonía de las potencias protestantes, Inglaterra, Holanda, Suecia, Prusia. En contraste, el protestantismo en el plano religioso sufrió cada vez más las inevitables consecuencias desintegradoras del libre examen, que constituía su sagrado patrimonio, la inestabilidad doctrinal y las divisiones a ultranza. La inmutabilidad del dogma apareció entonces como un argumento aducido por los apologistas en favor de la verdad del catolicismo. Bossuet podía, en cambio, escribir una historia de las variaciones de las iglesias protestantes, como prueba de no ser la iglesia verdadera. Algunos protestantes fueron también conscientes del peligro que encerraba una tal fluidez doctrinal, y el Sínodo de Dordrecht, Holanda, redactó en 1688 una profesión de fe ortodoxa, que habrían de suscribir los pastores que quisieran permanecer en el seno de la Iglesia reformada. La fragmentación de las grandes confesiones protestantes en sectas y grupúsculos fue igualmente una tendencia incontenible. Una sola gran voz se alzó en el seno del protestantismo, no ya en favor de la unión entre los reformados, sino también con la Iglesia católica, para el retorno a la total unidad de los cristianos, fue la voz ilustre de Leibniz, que durante más de 10 años sostuvo un debate con Bossuet, en busca de puntos de entendimiento para una conciliación cristiana. 9. El absolutismo del Rey Sol, Luis XIV, abrió el camino al despotismo ilustrado del antiguo régimen europeo. Un ramalazo de particularismo eclesiástico y de puntillosos recelos frente a la Santa Sede sacudió entonces a las monarquías borbónicas y a otras que también tenían a gala reconocer al catolicismo como única religión del Estado, una religión que sería la competencia propia de una iglesia concebida poco menos que como un servicio público. Catolicismo oficial, desconfianza hacia Roma e intervencionismo del Estado fueron así los componentes fundamentales del regalismo monárquico en el siglo XVIII. 10. Luis XIV, ya se dijo, fue el monarca que restableció en su plenitud la unidad católica de Francia, al derogar el edicto de Nantes y terminar de este modo con la anterior tolerancia hacia los súbditos hugonotes de su reino. Pero ello no fue óbice para que el gran rey entrara en conflicto con la Santa Sede, al pretender extender a todos los obispados y beneficios vacantes los derechos de regalía a favor de la corona, que el Concordato de 1516 reconocía para algunos de aquellos cargos. Ante la protesta del Papa Inocencia XI, el episcopado francés se puso de parte de Luis XIV, y el más ilustre de sus miembros, Bossuet, compuso los 4 célebres artículos orgánicos, 1682, que constituyen la genuina quinta esencia del galicanismo. 11. Los artículos orgánicos,
que habrían de enseñarse en todos los seminarios franceses, negaban al Papa autoridad para desligar a los súbditos del juramento de fidelidad hacia sus príncipes, y formulaban una doctrina restrictiva de los derechos primaciales del pontificado romano. Los papas, que habrían de respetar las costumbres de las iglesias particulares, estarían subordinados al concilio ecuménico tal como se pretendió en Constanza, a la hora del conciliarismo, y sus decretos en materia de fe solo serían irreformables tras haber obtenido la conformidad de la Iglesia. El conflicto de las regalías no se resolvió hasta 1693, cuando fue revocada la orden de enseñar los artículos en los seminarios, pero el espíritu galicano se mantuvo vivo en el clero francés durante mucho tiempo. 12. En el siglo XVIII, la tendencia al intervencionismo eclesiástico en el propio país y la hostilidad hacia la sede romana se extendió a la práctica totalidad de las monarquías católicas, regidas entonces por gobernantes de formación regalista o inspirados incluso por la ideología anticristiana de la Ilustración. Blanco preferido de la ofensiva antirromana fue la Compañía de Jesús, considerada por sus adversarios como la principal fuerza de que disponía el papado. Las reducciones jesuíticas del Paraguay, la quiebra de los negocios del padre Lavallette en la Martinica y el motín de Esquilache en Madrid fueron aprovechados para esta campaña contra los jesuitas, a los que se expulsó de Portugal, España, Neápoles y Francia. Finalmente la compañía fue disuelta por el Papa Clemente XIV. 13. En los países germánicos, las doctrinas regalistas de moda dieron origen al febronianismo, término derivado de Febronio, seudónimo usado por Juan Nicolás de Hontheim, obispo auxiliar del príncipe obispo elector de Tréveris. Las tesis expuestas por Febronio en su obra, La Constitución de la Iglesia, resucitaban en una parte las viejas doctrinas conciliaristas y atribuían al concilio la supremacía sobre una iglesia en la que el Papa desempeñaría tan solo una función de gestión administrativa. Febronio propugnaba además la subordinación de las iglesias a los príncipes y un retorno a la disciplina de una pretendida iglesia primitiva. La obra de Febronio, pese a su condena por el Papa, se difundió ampliamente y su influencia no fue ajena a la actitud antirromana adoptada por los tres principales electores eclesiásticos del imperio, en la segunda mitad del siglo XVIII. 14. El regalismo prendió también en la monarquía de los Habsburgo, bajo la forma de josefismo. La Iglesia, según la mente de José XI de Austria, habría de ser una especie de departamento del Estado, encargado del culto y del fomento del orden moral. Todo el régimen eclesiástico tendría que ser regulado minuciosamente por el gobierno, desde el calendario litúrgico a los estudios de los seminarios, desde el régimen de los monasterios a las comunicaciones con la sede romana. El sínodo de Pistoia fue un intento del obispo Escipión Ricci de extender las reformas josefistas al Gran Ducado de Toscana, cuyos soberanos pertenecían también a la Casa de Habsburgo. 15. La crisis de la conciencia europea, tal fue el título de una obra importante, que al medio siglo de la publicación conserva todo su valor. Paulazar, el autor, centró su atención en el periodo 1680 a 171 s, es decir, en los 35 últimos años del reinado de Luis XIV de Francia, unos años cruciales en que maduró el gran cambio de ideas y de mentalidades que alumbró la Ilustración anticristiana del siglo XVIII. 2 siglos antes, la crisis protestante había roto la unidad espiritual de Europa, pero aquella fue, todavía, una revuelta religiosa y cristiana. Ahora era el cristianismo mismo y aun toda religión positiva lo que se ponía en entredicho. Azar, con los ojos puestos en Francia, principal epicentro de este cataclismo, resume con estas palabras aquel portentoso giro ocurrido entre los siglos XVII y XVIII, la mayoría de los franceses pensaban como Bossuet, y, de repente, los franceses se ponen a pensar como Voltaire. Tratemos de evocar sucintamente los factores desencadenantes de esta metamorfosis de los espíritus, y las consecuencias que se derivaron. 16. El cristianismo es una religión revelada, con un contenido de verdades de orden sobrenatural a las que el creyente ha de acceder no por la vía de la experiencia directa, sino de la fe. El racionalismo cartesiano, que desempeñó un papel primordial en la formación del pensamiento moderno, proclamaba como principio del discurso humano la duda metódica y el rechazo de todo aquello que no se impusiera con evidente claridad al supremo tribunal de la razón. Cierto es que Descartes, 1596 a 1650, era personalmente católico y excluía de aquella duda metódica la verdad religiosa, pues consideraba que el hombre tiene una certeza segura e inmediata acerca de Dios. Pero el racionalismo posterior no distinguiría y, en buena lógica, al desarrollar coherentemente aquellos presupuestos,
acabaría por negar valor al conocimiento fundado en la fe y, por ende, a las verdades religiosas reveladas y al orden sobrenatural. 17. El racionalismo sin atenuantes, al rechazar la revelación, conducía fácilmente al escepticismo religioso. Nada habría ya seguro, nada cierto, todo lo que antes se creyó firme sería erróneo o problemático, tal venía a ser la conclusión a que llegaba a cada paso la crítica demoledora de Pedro Bayle, en su Diccionario Histórico Crítico. La corriente hedonista de los libertinos, protagonizada por Saint-Evremont, sacaba una consecuencia que ya habían descubierto sus predecesores de tiempos del profeta Isaías y de San Pablo: comamos y bebamos, que mañana moriremos, y XXI, 13, y Sioar 15, 32. Los libertinos adoptaban una postura de displicente despego frente a la religión, eran epicúreos, sin más horizontes que la temporalidad, sin otra ambición que gozar al máximo de las delicias de la vida presente. Los libertinos se colocaban en las antípodas del cristianismo. 18. La revelación divina ha sido transmitida por el cauce legítimo de la Sagrada Escritura. La crítica radical de Spinoza contra la Biblia aprovechaba la demolición de ciertas interpretaciones tradicionales como la relativa a la antigüedad del mundo para poner en tela de juicio de modo global el valor histórico de los libros revelados. Más aún, se rechazaban incluso los milagros y el orden sobrenatural, poniéndolos en un mismo plano con las leyendas y la superstición. La sustitución de la religión revelada por una mera religión natural fue entonces la pretensión del deísmo, que, desde Inglaterra, su patria de origen, se propagó a Francia y Alemania. El deísmo no negaba a Dios como el ateísmo, sino que lo difuminaba y alejaba del hombre. El Dios de los deístas era una construcción racional, a menudo panteísta, al margen de toda revelación. El deísmo alumbró la masonería, cuyas primeras logias se fundaron en Inglaterra a comienzos del siglo XVIII. La masonería constituyó una sociedad secreta, que rechazaba toda religión positiva y especialmente el cristianismo y fomentaba entre sus miembros la fraternidad y la práctica de la filantropía. La masonería fue condenada por el Papa Clemente XII en 1738 y tuvo una indudable influencia en el desarrollo de la Ilustración. 19. El año 1715, el de la muerte de Luis XIV, significó en Francia la hora de una ruptura de compuertas que abrió cauce al desbordamiento de las aguas tumultuosas de la irreligión. En las décadas siguientes, los filósofos impusieron de modo abrumador su dominio intelectual. Los filósofos formaron una auténtica secta, en la cual Voltaire hizo las funciones de pontífice máximo. Voltaire, 1694 a 1778, no fue original en el pensamiento y extrajo sus ideas de los deístas ingleses o de Bayle y Spinoza. Eneo fue tan poco profundo, pero acertó en cambio a ser un divulgador brillantísimo, gracias a la claridad de su estilo y al tono satírico de sus escritos. El odio a toda religión positiva y en particular al cristianismo constituyó la obsesión constante de Voltaire. Para él, la Iglesia católica era, la infame, a la que había que aplastar, y la ambición de su vida fue acabar con la religión cristiana. Jesucristo llegó a escribir: necesitó 12 apóstoles para propagar el cristianismo, yo voy a demostrar que basta uno solo para destruirlo. 20. El ideario de la Ilustración era también anticristiano por su actitud de rechazo de toda verdad dogmática, que consideraba, a priori, como expresión de intolerancia y fanatismo. La ortodoxia constituía para los ilustrados objeto de burla, prueba de apocamiento intelectual propio de mentes retrasadas y enemigas del progreso. Ellos, los espíritus fuertes, tenían a gala el libre pensamiento, y en el plano político propugnaban la tolerancia indiscriminada a todas las confesiones. La Revolución Americana causó por ello gran impacto en Francia, y la solución adoptada en los Estados Unidos, donde la Constitución proclamó la separación de Iglesia y Estado y la libertad de cultos, pareció a los ilustrados un ejemplo para imitar en la vieja Europa. Hay que advertir, sin embargo, que las motivaciones reales de la tolerancia no eran las mismas en América y en la ideología de los filósofos. La tolerancia americana se fundaba en el pluralismo de aquella sociedad, donde existía una constelación de credos y confesiones religiosas. La tolerancia que los filósofos reclamaban para los pueblos de unidad social católica respondía, en cambio, al principio ideológico del relativismo dogmático. 21. En la segunda mitad del siglo XVIII, la unidad católica de los países latinos de Europa era todavía una realidad en muy extensas áreas sociales.
España e Italia sufrieron solo en pequeña escala la influencia filosófica. Otra cosa sucedió en Francia, donde el espíritu de las luces floreció en los ambientes de la aristocracia y alta burguesía y contagió también a la clase media urbana. Instrumento decisivo para la popularización de la ideología ilustrada fue la Enciclopedia, la primera obra de este género, proyectada por Diderot y d'Alembert y realizada entre 1751 y 1772 por un equipo de redactores que recibieron el nombre de enciclopedistas. La enciclopedia tenía una orientación intelectual radicalmente hostil al cristianismo, cuya pretendida incompatibilidad con las ciencias experimentales o las exigencias de la razón trataba a cada paso de resaltar. El racionalismo naturalista de Juan J. Jacobo Rousseau, 1712 a 1778, cuyo vago deísmo quedó plasmado en su Profesión de fe del vicario saboyano, inspiró decisivamente la ideología religiosa del enciclopedismo. 22 En la Alemania protestante, la Ilustración tuvo su propia versión en el movimiento de la Aufklärung. Un cristianismo razonable, sin dogmas ni milagros, se perfiló como precedente no lejano del protestantismo liberal. Emmanuel Kant, 1724 a 1804, el primer pensador alemán de la época, abrió en cambio un inquietante dilema al considerar la religión desde los distintos puntos de vista de la razón pura y de la razón práctica. En el plano especulativo, Kant trató de invalidar los argumentos de razón en favor de la existencia de Dios. Tuve que anular el saber, para reservar un sitio a la fe, escribió. La razón práctica, en cambio, permitiría al hombre alcanzar una certeza inconmovible acerca de la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. La influencia de Kant sobre el pensamiento europeo del siglo XIX estaba destinada a ser de excepcional importancia. 23 Como conclusión de todo lo dicho, puede afirmarse que racionalismo, naturalismo religioso sin misterio ni orden sobrenatural, crítica negativa de las religiones positivas y, en especial, del cristianismo y una actitud generalizada de rebeldía intelectual fueron otros tantos factores que contribuyeron a forjar la mentalidad ilustrada del siglo XVIII. Es cierto que, incluso en Francia, el espíritu filosófico fue patrimonio de una reducida minoría dirigente, mientras el pueblo conservaba de modo casi unánime su tradicional religiosidad cristiana. Pero aquella minoría iba a determinar el signo ideológico de la nueva época de la historia europea que comenzaría con el estallido de la Revolución Francesa.